En esta semana tenemos la confirmación de algo que se venía hablando desde hace algunos días, y es la notificación formal de la Dirección General de Impuestos Internos para la aplicación del impuesto que grava las hipotecas. Y vamos a hacer brevemente un recuento de lo que significa esta situación. Hasta el día de hoy, cualquier adquiriente, por ejemplo, de un proyecto de apartamentos, al momento de hacer la operación inmobiliaria, lo único que tenía que pagar, o lo único que se reflejaba propiamente como impuesto, era el 3% de transferencia inmobiliaria. Ese 3% sobre el valor del inmueble que se estaba adquiriendo. Desde el 2007 hay una reglamentación de la DGI que reorganizó todos estos impuestos y unificó y creó por la figura de unificación un impuesto a las hipotecas por un valor del 2%. Esto desde el 2007, pero la DGI en una decisión administrativa no había aplicado el cobro de este impuesto. Para que entendamos, desde el 2007 existe un impuesto de 3% de transferencia inmobiliaria sobre el valor del inmueble que se adquiere y un 2% para el registro de la hipoteca cuando usted solicita un préstamo bancario para adquirir el inmueble. Ese 2% se calcula sobre el valor que le presta el banco. Entonces, en resumidas cuentas, son dos impuestos que prácticamente, por temas de matemática, no exactamente, pero es casi equivalente a un 5% del valor de la propiedad. Pero la DGI había decidido... IPI también, ¿verdad? O sea, no, el IPI... no, porque el IPI es otro impuesto que es a los propietarios de viviendas. Son cosas diferentes. Son conceptos tributarios diferentes. Okay, pero en este caso, sí es importante porque impacta directamente a los nuevos proyectos de construcción de apartamentos. A partir de la notificación de la DGI en esta semana, se le establece a la Asociación de Bancos que ese impuesto del 2% para el registro de la hipoteca, que es el préstamo que le hace el banco al adquiriente, tiene que empezar a cobrarse efectivamente. Desde el 2007 existía, pero no se había cobrado. Entonces, se cobraba en algunas transacciones. En algunas transacciones, pero era muy discrecional. Exactamente. Ahora se va a generalizar y, en resumidas cuentas, lo que va a significar es un encarecimiento de los impuestos que tienen que pagar los adquirientes al momento de comprar principalmente apartamentos. No, cualquier inmueble, no importa. Es cualquier inmueble, pero obviamente ahora mismo en la situación que tenemos del desarrollo inmobiliario, pues los principales productos que están en el mercado son apartamentos. Exacto. Y se van a ver directamente afectados por esta medida. Y agregándole lo que tú comentabas del IPI, que después que la propiedad pasa de un 7 millones y algo, o sea, se actualiza anualmente por la inflación. Ahí tú tienes que pagar. Hay que pagar un impuesto de un 1% anual del valor que sobrepasa el monto exento. El cual te lo acomodan en tres pagos para facilidad del mismo. Pero como explicaba José, si tú no tienes todos esos pagos al día, no te dan lo que es el IPI. Sí, pero yo lo que, o sea, gracias por la aclaración. O sea, y eso lo hago como con mucha molestia, porque no hay una cosa que yo entienda que desestimule más el mercado que tantos malditos impuestos. Y ustedes me excusan. O sea, al fin y al cabo uno va a terminar que uno no va a ser dueño de su propia casa con tantos benditos impuestos. Sí, porque en el caso específico se dice que el impuesto lo tienen que pagar los bancos, pero al final los bancos lo que hacen es que lo transfieren a la adquiriente. Sí, claro, o sea, los bancos pagan algo. El banco no paga nada, el banco te cobra el impuesto de la transferencia, el impuesto ahora de la hipoteca y también los honorarios de abogados. Hasta los honorarios de los abogados, de las gestiones que tiene que hacerle el abogado al banco, eso se lo cobran. Te hacen un préstamo y te descuentan el dinero del mismo préstamo que te están dando. No, peor aún. Los bancos, lamentablemente tenemos que citar a los comunistas ahí, son parasitarios, y eso hay que admitirlo. O sea, el banco no pierde, y cuando pierde gana 2 veces. Entonces, yo entiendo que este no era el momento para implementar una medida como esa. Esas son medidas tratando de buscar una alternativa a la famosa reforma fiscal que se viene hablando desde hace algunos meses. Entonces, en lo que estamos desempolvando en la legislación vigente. Exacto. Porque en esta semana vimos varios funcionarios indicando que esto no es un impuesto nuevo, es verdad. Se estableció en el 2007,
pero para los fines prácticos no se cobraba. Entonces, si me lo empiezan a cobrar ahora, para mí es nuevo. Entonces, pero peor es aún, José, escúchame que te interrumpa. Por ejemplo, cuando hay línea de crédito, que por ejemplo el contratista toma un préstamo. Cuando él quiere reengancharse, tiene que volver a pagar ese 2%. Pero claro. No, es que te estoy diciendo que si vuelve a hacer, por ejemplo, tierra de hipoteca en el mismo inmueble durante el desarrollo del proyecto, imagínate todo lo que tiene que pagar de impuestos antes de terminar la obra. Y eso al final lo que significa es encarecer más el producto que Y se el coloca costo, en el mercado el costo. y dificultar más el acceso a que una gran parte de la población pueda obtener su vivienda. Desestimula el mercado. Vemos que en Estados Unidos la gente nunca tiene casa, en Irlanda la gente nunca tiene casa, en Suecia nunca tiene casa, que es el anhelo de todo ser humano. Yo les invito a ver una película, perdón que haga el transfer, que se llama La Ley de Herodes. Eso viene de una frase que dice: la ley de Herodes, o te aguantas o te jodes. Y hay una frase donde un individuo le dice al alcalde de un pueblo muy pobre: tú quieres tener dinero y tú quieres robar, solamente aplica la ley y aplica los impuestos. Señores, los impuestos a la vivienda yo los considero criminales en todo el extenso sentido de la palabra, porque lo único que tiene el ser humano es la tierra donde vive y la tierra donde lo van a enterrar, y ya ni eso. Entonces, tratemos de no seguir ahorcando al pueblo, pues tenemos más impuestos, los amé en la calle vuelto loco poniendo multa. La primera medida para poder buscar fondos es eficientizar el gasto. Eso Hasta que no apliquemos esa política, empezar por eficientizar el gasto público, reducir el tamaño del Estado, cualquier otra alternativa, lo que se trata es de seguir exprimiendo a los que siempre hemos pagado.